innovaciones, de todas estas cosas nuevas que vienen innovando los compañeros y compañeras allí de Esquina América, se viene un streaming también copado para analizar todo lo que tiene que ver con la coyuntura internacional. Y para hablar de esto y para hablar obviamente de lo que es el trajín, este quilombo mundial global, le vamos a dar la bienvenida a Erika Jiménez, periodista internacional, redactora allí, responsable de internacionales de RG Medios, que gentilmente nos atiende para charlar unos minutitos. Eri, querida, ¿cómo estás? Lucas te saluda. Buen día, ¿cómo están? ¿Escuchan ¿Todo bien? bien? ¿Cómo han terminado el viernes el cumpleañito? Uh, Tengo que decir, muchas emociones. Igual terminamos bastante tranquila, ¿verdad? Bastante decentes. Ujú. Eh, pero vieron cómo son los cumpleaños, que no relajás nunca, por lo Sí. menos hasta que pasó la torta y pasaron todas las bandas y todo eso. Relajamos recién después, así que estuvo bien. Hubo momentos para todo. Muy rica la torta estaba, hay que decirlo. Ay, gracias. Eri, contanos un poquito qué es lo que vamos a estar atentos y para ver esta semana allí en novedad de streaming, de análisis internacional. Bueno, esta semana vamos a estrenar Ubicate en el Mapa, que no es un streaming, sino es un producto para YouTube. Bien. Como saben, se vienen las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre. Votan un martes. Son tan raros los yankees. Un Votan martes. un martes. Sí, votan un martes. ¿Y Vieron es que feriado ese día? O sea, se para todo, no, ¿no? no se para todo, ¿no? Y Mira. además el voto en las elecciones de Estados Unidos es indirecto. No es un voto directo que nosotros, como se votan los candidatos, y no es una elección nacional. Son Ahí va. elecciones simultáneas en 54 estados. Mira. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este producto vamos a explicar cómo son las elecciones y vamos a responder a la siguiente pregunta, que es, ¿se puede ganar las elecciones y no ser presidente de Estados Unidos? ¿A Sara. ustedes qué les parece? Y habría que Ajá. preguntarle a Hillary Clinton. Ahí la respuesta es no, por supuesto, porque al ser elecciones indirectas, se vota a la gente que va a elegir después Claro. el presidente. Se llama colegio electoral, que no es un colegio per se, pero sí son las personas que después eligen a ese presidente. Por eso, por ejemplo, esto que decís está bien, porque Hillary Clinton ganó las elecciones en 2020, pero a Trump lo terminan eligiendo. Claro. Y no es la única, hay varias opciones entre esas. Mi favorita es Ujú. la de Al Gore y Bush del 2000, que si no vieron, hay un documental que se llama Recuento, que está buenísimo. En realidad es una peli documental ahí, Ajá. que está buena, que es pochoclera si la quieren ver, sobre esa parte de la elección que está buenísima, que básicamente se la roban a Al Gore y que Bush termina siendo presidente, por este sistema que decimos, ¿no? De que es indirecto. Entonces, en Mira. este producto vamos a explicar cómo son las elecciones, cómo se vota y cuál es la estrategia norteamericana en migración, en comunidad LGBT, hacia adentro, hacia afuera. Hay una dinámica ahí de la guerra hacia adentro, hacia afuera, que no la terminamos de ver desde acá, ¿no? Que Sí. hablamos de que es mejor uno u otro candidato y en realidad los dos son bastante complejos, por lo menos para América Latina, aunque tiene ciertos matices, por supuesto. Claro, claro, ni hablar. ¿Qué identificás vos ahí en esta próxima elección? ¿Hay una polarización de Estados Unidos, de la sociedad estadounidense para ir a las urnas? Sí, yo creo que eso se intensificó desde el 2020 en adelante, sobre todo con la figura de Trump, que es una figura muy fuerte. Ujú. Los demócratas lograron ahora, no sé si saben, ¿no? Pero bueno, Joe Biden es el presidente, Joe Biden iba a ir para la reelección, terminó teniendo debates y cosas muy raras porque se iba de repente, volvía, cuando hablaba de discursos, se perdía Sí. como en cuanto a salud mental, digamos, ¿no? Como bueno, desvariaba. Entonces, los demócratas que hicieron, bueno, vamos a elegir a Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta. Bueno, y ahí la polarización fue más sencilla para Trump, porque a Kamala Harris la pone como en el rol de mujer, de LGTB y todas esas cosas que a Trump le funcionan. Claro. Pero ojo que en las elecciones, en las elecciones y en las encuestas van cabeza a cabeza. Cuando iba Biden con Trump, era mucho más sencillo porque Trump iba a la cabeza y todos decíamos, me incluyo, bueno, Trump gana caminando. Y la verdad Claro. es que ahora es un poco más complejo. Mira, mira. Eh,
Y es cierto que nosotros no tenemos, por lo menos desde América Latina y desde Argentina, no tenemos que tener una preferencia, aunque nosotros y nosotros vamos a escuchar que Kamala Harris es el mal menor, y la verdad es que no, porque nosotros vamos a ver dos cosas. Por un lado, los demócratas, que son financiadores de las guerras, ¿no? En esta Ujú. guerra de Israel ahora, de Ucrania, el armamento en Taiwán, bueno, toda la estrategia de seguridad que tienen en cada parte del mundo, que tiene un nombre. Bueno, ellos son los financiadores de esta guerra, ¿no? Por así decirlo, que financian la guerra a nivel mundial. Y después, por otro lado, tenemos a Trump, que hacia adentro va a tener una política muy proteccionista, pero no Claro. significa que no se alíe con esos países que están relacionados con su, no sé, por ejemplo, con su ideología, como puede ser el Brasil de Bolsonaro o incluso Javier Milei. Claro. Pero a lo que voy es esto que decimos, ¿no? América grande, como se imaginan ellos, las dos estrategias son similares, porque ellos buscan que América sea grande, ¿no? Estados Unidos para nosotros. Sí, sí, sí. Hacia adentro, Trump es hacia adentro. Proteccionismo, proteccionismo de la industria nacional, una cosa muy racial ahí, ¿no? De supremacía racial, pero siempre pensándose hacia adentro. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué digo hacia adentro? Porque, por ejemplo, Trump fue uno de los pocos presidentes que fue a Corea del Norte, ¿no? Es una estrategia diferente de guerra, tal vez, a nivel mundial. Pero por otro lado, tenemos a los demócratas que financian las guerras a niveles mundiales también pensando en esta supremacía de Estados Unidos, ¿no? De somos los más grandes, salvamos al mundo. Claro, Entonces, tienen esa complejidad también que hay que leerla desde los dos lados. Pero se parecen bastante los claro. demócratas y los republicanos en algunas cuestiones. Eri, me parece fundamental esto que marcás y digo, mencionabas recién a Javier Milei, hay muchos portales de acá para los que no leen o siguen mucha política internacional, portales locales que, bueno, titulan o dicen que Milei y el propio Caputo, ministro de Economía, están esperando que gane Trump como una próxima esperanza para que le habiliten dinero, le habiliten un nuevo préstamo. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, es extremadamente cierto porque la estrategia argentina está siendo más papista que el Papa, incluso están siendo más yanquis de lo que les piden los yanquis. Eh, Yo no sé si realmente eso va a funcionar para Trump porque tiene muchos problemas hacia adentro y es Claro. muy probable que mire otras cosas antes que Argentina, pero si bien es cierto que es más proteccionista, también es cierto que fue el que le prestó toda la plata que le prestó a Caputo en 2018 cuando gobernaba Mauricio Macri. Claro, Entonces hay que tener esas dos aristas ahí. A lo único que podemos apelar, por lo menos para mí, a lo que me parece es que eh, Milei tenga que ir a China por todo esto, ¿no? Porque China es el segundo socio comercial de Argentina y Trump es bastante más anti-China, entonces ahí yo no sé cuánto Milei va a poder mediar entre esas dos cuestiones y es muy probable que tenga que aflojarle a esto que decía antes, ¿no? De ser más papista que el Papa. ujú, eh, y hay que ver si gana Trump también, claro, porque lo claro, hemos presentado, pero es muy difícil también, no solamente porque está Kamala Harris, sino también porque nosotros tenemos dos visiones, ¿no? Esta cosa de los demócratas y los republicanos solamente, pero hay más candidatos en Estados Unidos que van hacia las elecciones y me parece interesante que tal vez se disperse un poco más la elección que en otras elecciones, ¿no? Digamos, de elegir otras opciones, ¿no? El socialismo, el Partido Verde, cada uno va construyendo otros candidatos y es cierto que si bien no es tan representativo como lo podemos ver en los dos principales partidos, es cierto que cada vez el voto va hacia otros candidatos que están por fuera de lo que es el establishment norteamericano. claro, claro. Yo diría que hay que esperar un poco, ser cautelosos, y es cierto que si gana Kamala vamos a tener menos posibilidades de este financiamiento por Javier Milei, pero si gana Trump yo no sé si es una medida que Trump va a tomar enseguida, ¿no? Claro, Hay que pensar más en, no sé, dentro de 2 o 3 años, porque realmente tiene un montón de problemas que resolver antes. claro, claro. Eri, te hago una última pregunta sobre esto. Mencionabas recién lo del 2018. ¿Es la misma Estados Unidos del 2018 la Estados Unidos de hoy? No, por supuesto que no, esto que les decía antes, ¿no? De la cuestión de los problemas hacia adentro, tienen problemas con la migración, tienen una Claro, visión, ambos partidos, esto que les decía, ¿no? Que si bien hay matices, ambos partidos tienen una lógica de migración bastante más compleja. Si bien los demócratas son un poco más abiertos, los republicanos se sabe, ¿no? Bueno, poner el muro entre México y Estados Unidos para que no pasen, ser mucho más
más duros, ¿no? En cuanto a las leyes de migración, en esta cosa de, no es el país soñado de hace 10 años tal vez, sobre todo después del 2008, que ellos tuvieron una crisis muy grande de los bancos, ¿no? Esto también hay que decirlo, y estas imágenes que nos llegan, por ejemplo, de California y de otros lugares que tienen problemas con las drogas hacia adentro de ciertos estados, ¿no? Esto del fentanilo no es algo, es algo que nosotros no nos llega tanto, pero es realmente preocupante, o incluso Claro, personas que viven en situación de calle que que tienen empleos, pero que viven en situación de calle incluso con empleos. Entonces, me parece que hay problemas a atajar que son mucho más grandes. También hay que decir que estos años de Biden hubo inflación, que eso no pasaba con el dólar. Y después también teniendo en cuenta que no es un dato menor, que China le está ganando en muchos aspectos de comercio mundial, mientras Estados Unidos financia la guerra, China va avanzando y es cierto que eso también a Estados Unidos hacia adentro le genera muchas contradicciones, muchas grietas. claro, Entonces, por eso lo que decía antes, ¿no? De que Trump, no sé si es necesariamente la primera decisión que va a tomar la de apoyar a Milei, como tampoco lo hizo Elon Musk. claro. Elon Musk prefiere eh, financiar en China, financiar algunas cosas incluso en Brasil que en Argentina. Entonces, hay que medir ciertas cosas, sobre todo por esto. Y creo que en 2018 Argentina estaba mucho mejor económicamente, incluso era mucho más factible, entre comillas, ¿no? Poner esta plata que se le puso a Caputo en ese momento, pero ahora es como todo el mundo le está diciendo, me parece que tenés que tener cuidado con Milei, y es probable que si gana Trump, en caso de que gane, ¿no? Ujú. Eh, también va a tener cierto cuidado. Yo no creo que sea una persona, más allá de la locura que vemos, que sea tan inconsciente. Claro, Porque, claro. porque esto que te digo antes, ¿no? Hacer América grande otra vez, viste que Sí, el MAGA, ¿no? El grande MAGA que dice él, eh, hacer otra vez América grande implica también no regalar cosas. Y yo no creo que él se ponga a regalar dinero así como así, teniendo en cuenta todos los problemas que tiene. claro. Esto hace la campaña de Trump diciendo, bueno, mira, Biden y los demócratas son unos inútiles porque hay inflación, porque la gente no llega a comprar eh, ni sus medicamentos, ni su alimentación, ni su trabajo. Entonces no puede para mí financiar a otros países. Claro, Pero claro. bueno, esto, ¿no? Todo con matices. Hasta que no suceda el supermartes, no vamos a saber cómo se comporta. Incluso sabiendo, es muy probable que tengamos sorpresas. Estamos hablando con Erika Jiménez, periodista internacional de ARG Medios, corresponsal, compañera también. Eri, te hago la última y hablando de problemas Sí, internos, te quiero preguntar por Brasil. Digo, allá que estamos en la postilla, vamos a hablar de todo el por continente supuesto. latinoamericano. ¿Qué pasó en Brasil? Porque Lula es presidente, pero hubo elecciones municipales en la ciudad capital y ganó el bolsonarismo. Sí, igual ahí sí ganó el bolsonarismo por muy poco en San Pablo. Bien, Hubo elecciones municipales en bien, todas las capitales, excepto en Brasilia, porque Brasilia es eh, distrito federal, entonces no tiene elecciones. Pero bien, son 26 capitales las que tuvieron elecciones y todo, ¿no? Porque además convengamos que Brasil es casi un continente. claro. Entonces ayer tuvimos una elección casi continental, ¿no? Lo que pasó ahí es que ganaron los partidos de centro. Hay partidos de centro que son más importantes que otros. Si no saben qué son los partidos de centro del llamado centrão, entre comillas, son los que terminan negociando por ejemplo, el Congreso. Ahí Y va. no negocian con Lula o con Bolsonaro, es dependiendo de la correlación de fuerzas de ellos. En Claro. este caso, el PSD es el partido que tiene más municipios y que ganó alrededor de 800 municipios y 200 más que la elección pasada del 2020. Bien. Y si tenemos en cuenta la cantidad de electores, el Partido Liberal es el segundo más importante y el Partido Liberal es el partido de Bolsonaro. Mirá, mirá. Entonces, le ganaron los partidos de centro, ganó Bolsonaro algunos, pero en cuanto a cantidad ganó la mayor cantidad, porque por ejemplo ganó menos capitales, si se quieren, menos municipios, pero en cuanto a cantidad son las más importantes. Claro. Ahora, lo que decías antes de San Pablo. San Pablo es la capital más importante del continente, tal vez después del DF, pero es muy probable que San Pablo sea la ciudad más importante de Latinoamérica. Y Boulos, que es el candidato del PSOL, iba con Lula, y Ricardo Núñez iba con Bolsonaro, el partido de Bolsonaro.
hasta que no se terminó el conteo completo, no se sabía quién iba a segunda vuelta, Mirá. porque las ciudades con mayor cantidad de población, más de 200.000 habitantes, van a segunda vuelta, o sea, una intensidad manejan. Sí. Unas ganas de Entonces, votar. sí, tal cual. Entonces, ¿quién queda fuera ahí? Queda fuera Pablo Marsal, que yo no sé si recuerdan los famosos sillazos de hace un par de semanas. Bueno, Marsal es un outsider que termina, que estaba ahí entre la disputa, ¿no? De esas tres personas, Ujú. y queda alrededor con un 28%. Entonces, por ejemplo, uno gana con un 29,6%, Boulos queda con un 29,2% y Marsal con un 28, no sé, 3 o algo así. Y Marsal queda fuera por muy poco. O sea, imagínense que llegaron hasta la última hora del conteo. En Brasil el voto es electrónico, entonces enseguida se saben los resultados. Y hasta el 99,9 no se sabía quién iba a segunda vuelta. Increíble. Entonces, realmente, obviamente que ganó el bolsonarismo en Sao Paulo, pero es cierto que es una muy buena elección de Boulos teniendo en cuenta quién gobierna en Sao Paulo, que también Tarcísio es el gobernador y que es más cercano a Bolsonaro si se quiere. Eh, y después algo para destacar también es que en Río de Janeiro ganó Eduardo Páez, que es del PSD, este partido que yo les digo, que ganó la mayoría de las elecciones en todos los municipios de Brasil, que es en realidad el gran ganador de la elección. Y este país es cercano a Lula, incluso el presidente del PSD también es cercano a Lula, si bien es parte del centrado y tenés ahí como varios bolsonaristas o cercanos a Bolsonaro, es cierto que la capital, Río de Janeiro, y el presidente Gilberto Castro, o Casab, no, Casab, es muy cercano a Lula. Entonces también tenés estos matices Claro, con estos partidos de centro. claro. Eh, ¿Qué es lo que nos queda? ¿Cómo se puede entender la elección de Brasil? De acá al 2026, que son las próximas elecciones presidenciales, ninguno puede gobernar sin los partidos de centro. Ninguno. No ganó ni Lula ni Bolsonaro. Si bien fue una muy buena elección hacia adentro, hay, por ejemplo, el MST ganó ciertos concejales, hay concejales incluso de los pueblos originarios, que eso no pasaba, Ujú. la comunidad negra, ¿no?, que está teniendo mucha más representación, que esos son tal vez unos pequeños triunfos hacia adentro de Brasil. Es cierto que el bolsonarismo es muy fuerte, pero es cierto que los partidos de centro están teniendo ahí un protagonismo que tal vez hay que empezar a observar y empezar a entender que Brasil no puede existir sin esos partidos. Claro, claro, totalmente. Eri, clarísimo, me quedaría hablando una hora más, si es posible, si el éter y el universo nos permitiera. ¿Dónde podemos ver Ubicate en el mapa? Ubicate en el mapa va a salir en el Instagram de RG Medios, vamos a Bien. estar mandando el link por ahí seguramente. Van a salir, el primero sale este miércoles, van a salir los miércoles siguientes, son 4 capítulos. El 5 de noviembre vamos a hacer un streaming contando lo que pasó en las elecciones y haciendo ahí un balance del trabajo que hicimos durante este mes. Ujú. Y bueno, nos pueden acompañar por ahí, pero siempre siguiendo las redes de RG Medios. Excelente. Y eso va a estar on demand, o sea, el que no pueda estar ahí en el estreno lo puede ver en YouTube después. Totalmente. Lo Excelente. puede ver cocinando, haciendo alguna cosita y ahí de paso se entera cómo son las elecciones en Estados Unidos, que es bastante complejo el sistema y que siempre hay que volver a explicarlo y es súper necesario también porque, entre comillas, ¿no? La democracia del mundo nos quiere enseñar cómo votar, pero la verdad es que es bastante complejo su sistema como para poder entenderlo y yo diría que bastante polémico también. Eri, gracias y te mandamos un gran abrazo. Gracias, abrazo. Hasta luego. Erika Jiménez, corresponsal internacional de ARG Medios, siempre con la data fina para leer. Recomiendo todas sus coberturas internacionales que realiza en ARG porque la verdad son interesantísimas y además siempre aprende. Cuando uno escucha a alguien y aprende es porque está en otro level, es fantástico. Como cuando viene Darío Becchetti los jueves y habla de comunicación en rosca, bueno, hacia ese nivel. 42 minutos pasan de las 11 de la mañana.